de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. Bueno, buenas tardes. Gracias por el último tirón. Queda poquito este jueves. Como comentó recién Gustavo, la idea es primero hacer un análisis un poquito del estado de situación, algo un poquito más descriptivo, ¿tá? De la situación de las deficiencias nutricionales en el centro norte de Córdoba. Y después vamos a ir analizando algunos casos de algunas alternativas de manejo que podemos encontrar. Entonces, primero para generar un poquito de contexto, ¿tá? Alguna de la información que vamos a repasar ahora ya la vienen viendo, seguramente en otras charlas de nutrientes. Son tópicos importantes en los últimos congresos de fertilización, como por ejemplo el balance parcial de nutrientes, ¿no? Ya sabemos hace mucho que en general nosotros tenemos niveles de subfertilización, ¿tá? Muy asociados a las brechas de rendimiento en el potencial de nuestras zonas. Y en el último congreso de fertilizar, Grassini y Monzón presentaron este balance parcial modelado, donde tenemos balances negativos en general, ¿tá? En el caso de maíz para nitrógeno de 35 kilos por hectárea. Si nos concentramos en la zona centro, estamos arriba de 50 kilos por hectárea de balance negativo. En el caso de fósforo, lo mismo, ¿tá? 9 kilos por hectárea de balance negativo. En el caso de azufre, 9 kilos. Y eso lo podemos replicar en la mayoría de los cultivos de grano que nosotros realizamos, ¿tá? En el trigo encontramos una situación muy similar. Y en la soja, por supuesto, también, haciendo mucho hincapié en el fósforo, ¿tá? Fósforo con balances negativos de 14 a 15 a 20 kilos por hectárea. Entonces, de entrada, sabemos que estamos en un sistema agrícola en el cual estamos exportando nutrientes, ¿tá? De nuestros lotes. En el Congreso Fertilizar de 2019, Sainz Rosas presentó este trabajo, un relevamiento, ¿tá? De extracción de nutrientes, comparando muestras de 2011 y 2018. ¿Tá? Una serie temporal bastante importante, con un N de muestra bastante importante, muy concentrado en zona centro-núcleo de producción, del este y sur de Córdoba, en lo que nos compete a nosotros, donde se evidenció algo que ya veníamos viendo, ¿no? La disminución del pH en las principales zonas productivas, las disminuciones de las concentraciones de fósforo Bray, 0,20, partiendo de situaciones de referencia en 2011, en general entre 10 y 20 partes por millón, a situaciones bastante más complicadas, por debajo de las 15 partes por millón en una zona general. Y si buscamos dónde nos paramos nosotros, está centro-este de Córdoba, no sé de qué lado está, de este lado está, no se ve, ¿no? El verde. No. Vemos que llegamos ahí con un modelo que nos muestra que estamos entre 20 y 25 partes por millón, pero bastante en el borde del modelo. Entonces la idea fue ir a ver con datos, en función de nuestros relevamientos y los pools de muestras de la zona, cómo estamos realmente en esas áreas. Y también el caso del calcio, ¿tá? Un macronutriente secundario, muy rico en nuestros suelos de forma en los materiales originarios, pero que ya en este trabajo Sainz Rosas evidenciada una disminución importante en los niveles de calcio del suelo. Y no quería dejar de comentar esta posibilidad. Hoy Córdoba, está a través de la infraestructura de datos espaciales de la provincia, está generando información de muy buena calidad y de mucho detalle, ¿tá? En cuanto a las características de nuestros suelos. No solamente digitalizando información que ya existía y reglamentos de hace muchos años, como las cartas de suelo, los mapas delimitantes, sino también generando modelos predictivos de la situación de las variables más importantes asociadas a la fertilidad al día de hoy, ¿tá? Ya IDECOR publicó en 2020, en 2021, en 2022, mapas de materia orgánica del suelo, de contenido del fósforo del suelo, de textura y de pH del suelo, para toda la provincia con una resolución de 25 hectáreas. Es decir, cada 25 hectáreas nosotros tenemos un dato modelizado a partir de datos aportados por productores agropecuarios y empresas de muestreo de suelos con muy buenos niveles de confianza. Y esto lo traigo para que ustedes tengan referencia de que ustedes hoy se pueden sentar, sacar estos datos y comparar cómo están sus lotes en función del análisis del suelo, comparados a la zona, comparados a las cartas de suelo originarias y saber más o menos cómo se está moviendo ese balance de nutrientes.
Esa información es toda web de acceso público. Bien, entonces, lo que hicimos fue dividir en función de el área de trabajo de Orbeli dentro de la región que tenemos definida como centro norte y centro oeste de Córdoba para esta charla, ¿tá? Y se analizaron 1.405 muestras para la zona norte, 609 muestras para la zona centro y 391 muestras para la zona este, ¿tá? Tratando de diferenciar un poco, no tanto las características agroecológicas de la zona, sino más que nada las historias de manejo, ¿tá? Acá el efecto más importante es antropológico. Son 2.400 muestras en total. Entonces, cuando analizamos la muestra completa, ¿tá? Encontramos materia orgánica con niveles de 2.3% promedio, ¿tá? Con una buena dispersión, con un coeficiente de variación del 28%, con niveles mínimos por debajo de 1%, en un porcentaje muy chico los datos, y niveles máximos del 4%. Cuando vamos a abrir, ¿tá? Esas regiones, norte, centro y este, vemos diferencias que nosotros ya conocemos, ¿tá? Están en un espacio de obviedad, la zona norte con niveles de materia orgánica todavía más altos, menos años de agricultura, con un coeficiente de variación, una dispersión de los datos bastante más alta. La zona centro está ahí alrededor de 2% del promedio, y la zona este con un nivel de materia orgánica promedio entre las zonas, pero con una dispersión mucho más chica, mucho más estabilizado. Acá por ahí lo más importante, o lo que más podemos rescatar, asociado a la materia orgánica en términos nutricionales, podemos hablar de nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno, azufre, más allá de todos los efectos que ya conocemos en la fertilidad del suelo. Y tener estos niveles de variación en esas zonas, ¿tá? Habla mucho del manejo de los lotes y de la variabilidad que tenemos entre los diferentes tipos de suelos. Cuando vamos a ver fósforo, ¿tá? Si vemos el promedio de la zona, estamos en 40 partes por millón. Si lo llevamos a umbrales críticos de respuesta de los cultivos, la zona está muy bien de fósforo. Pero tenemos obviamente una variabilidad altísima, ¿tá? Niveles, muestras con más de 120 partes por millón y muestras muy cercanos a cero. Y ya cuando vamos a ver entre zonas, empezamos a ver cada vez diferencias más grandes, ¿no? Si hacemos un zoom un poquito más cerca de la dispersión de la zona centro-este, que es por ahí la zona que muestra niveles de fósforo más bajos, encontramos, por ejemplo, que la zona centro tiene un promedio que está alrededor de las 17 partes por millón, ¿tá? Cerca de los umbrales críticos de cultivo, con una dispersión altísima, ¿tá? Tenemos casi 70% de los datos por debajo de esos umbrales, ¿tá? Por umbrales por debajo de, vamos a llamarle la zona de confort para la mayoría de los cultivos. Y en el caso de la zona centro, el 50% de los datos están por debajo de 17 partes por millón. Esto lo primero nos muestra que es, hay una variabilidad alta. Y volvemos a algo que nosotros por ahí lo tenemos muy incorporado, pero en el campo todavía se utilizan sistemas de muestreos aleatorios, ¿tá? Y muestreos compuestos. Cuando nosotros hacemos muestreo de fósforo y mezclamos muestras y tomamos un valor promedio para un lote, vamos a estar subestimando una gran parte del lote y vamos a estar sobreestimando otra gran parte del lote. La variabilidad del fósforo es altísima y la eficiencia de su uso va a depender 100% de su variabilidad espacial. Y acá nosotros pusimos este gráfico de Adrián Correndo, ¿tá? De niveles críticos de fertilización de fósforo. De referencia tomamos 17 partes por millón, que nos ubica en los niveles críticos para 90% de rendimiento relativo de trigo, 95% de rendimiento relativo de maíz. Podríamos hablar de 10, 11 partes por millón para soja. Y si hablamos de pastura, tenemos que estar arriba de 20, 25 partes por millón. Entonces, lo primero que vemos acá es que gran parte del pool de muestras está muy por debajo de los umbrales de respuesta. Y son zonas donde no solamente tenemos una extracción histórica muy alta de fósforo, sino que son zonas que hoy nos están castigando en los rendimientos que estamos obteniendo. Son zonas que pueden responder mucho a la fertilización fosforada. ¿Qué pasa cuando vamos a ver esos datos y nos concentramos en un lote? ¿Tá? ¿Qué nos podemos encontrar? Este es un lote, ¿tá? De la zona del sur de Córdoba, en la zona de Bower.
que tiene mapeado fósforo con radiación gamma, está en un mapa modelizado con una resolución de 10 metros por 10 metros. Fíjense la variabilidad en la concentración de fósforo. ¿Está? Un lote que si tomamos el promedio va a estar alrededor de las 11-12 partes por millón, podríamos decir bien parado para soja, en niveles de eficiencia para trigo, pero la variabilidad dentro del lote es altísima. ¿Tá? Tenemos gran parte del lote por debajo de esas 10 partes por millón, tenemos una zona del lote que tiene una acumulación de fósforo muy alta. Esto es muy común de ver en cualquier lote agrícola. ¿Tá? La historia del lote habla mucho de la distribución de fósforo, las diferencias en los tipos de suelos, las vías de escurrimiento. Y nos encontramos con un lote que tiene zonas donde es muy deficiente para el rendimiento de los cultivos, de las gramíneas principalmente, y con zonas que sobra fósforo para ese rendimiento. Entonces, en este lote particularmente, esto es un caso práctico de construcción y reposición de fósforo. Y acá quiero salir de un espacio de obviedad. Nosotros estamos muy acostumbrados a la fertilización con arrancador, ¿tá? El fósforo en la línea, el fósforo al costado. Y eso nos permite generar una muy buena condición para el establecimiento del cultivo, ¿tá? Nos limita un poco en la cantidad de dosis, pero cuando el suelo es realmente deficiente en fósforo, no nos permite explotar el 100% del potencial del rendimiento. Entonces, ahí nos separamos un poquito y nosotros hablamos de fertilizar el suelo para alcanzar los niveles de fósforo por encima de los umbrales, ¿tá? Y que el arrancador cumpla con su función, ¿tá? Como su nombre lo dice, ¿tá? Generar o proveer una fertilidad inicial muy buena para tener un muy buen desarrollo inicial, un buen sistema radicular y poder que ese cultivo tenga la capacidad de absorber el fósforo en el suelo. En este lote en particular lo que se hizo es un lote que se relevó en el año 2021, ¿tá? Iba maíz. En ese lote lo primero que se hizo fue una construcción de 20 partes por millón con superfosfato triple, dosis variable. Fueron 70 kilos por hectárea promedio en el lote. Fíjense la dosis, ¿no? 70 kilos por hectárea promedio para nivelar ese lote a 20 partes por millón. Ese maíz se hizo con un arrancador multielemento, en dosis fija de 50 kilos por hectárea. Y después de ese maíz se cosechó, se calculó el nivel de extracción de ese nutriente de fósforo a partir del mapa de rendimiento y se volvió a aplicar fósforo. ¿Tá? Se hizo una reposición y además se agregó una construcción de 25 partes por millón. Tuvo la posibilidad de levantar los niveles de fósforo del lote y se hizo en la misma aplicación variable con super triple 259 kilos por hectárea promedio del lote. Esos 259 kilos tienen el cálculo punto por punto para levantar 5 partes por millón de la construcción anterior y la extracción calculada a partir de la exportación de nutrientes en grano. Particularmente acá se usó una dosis equivalente de 4,5 kilos de fósforo por ppm a levantar. ¿Tá? Es una dosis que depende de la textura del suelo, depende de los niveles iniciales de fósforo, depende de la densidad aparente, se calcula y se calibra. Y los puntos que ven ustedes en la pantalla son puntos que se tomaron este año, 2023, para chequear la evolución de fósforo a partir de todas esas aplicaciones. Normalmente las construcciones de fósforo se remuestrean, ¿tá? A los 2, 3 o 4 años, porque el fósforo que nosotros incorporamos tarda en entrar al complejo del suelo, a la absorción y a ponerse extractable. Pero hicimos ya a los 2 años un primer relevamiento. ¿Y qué nos encontramos? El primer análisis de los datos nos muestra que el relevamiento de 2023, de las muestras de chequeo, todas las muestras, el promedio de las muestras llegó a 25.4 partes por millón. ¿Tá? El objetivo de 25 partes por millón se alcanzó en promedio. Ahora, el nivel de variabilidad sigue siendo altísimo. ¿Tá? Tenemos el 50% de las muestras que están por encima de 24 y el 50% de las muestras que están por debajo de 24 partes por millón. Cuando vamos a analizar punto por punto cómo fue la evolución, lo primero que nos encontramos es, bueno, todos los puntos levantaron los niveles de fósforo Bray. ¿Tá? Eso es importante. En promedio un 63% para toda la muestra. Ahora, cuando analizamos un poquito más en detalle, vemos que las 25 partes por millón, como vimos recién, lo alcanzaron el 50% de los puntos, y que los puntos que más ineficientes fueron para levantar los niveles de concentración de fósforo
fueron los niveles que tenían menor concentración de fósforo inicial. ¿Tá? Si alguno estuvo hoy en una de las charlas, mostraban datos y evidenciaban con esos datos que los suelos que mayor tasa de caída de fósforo extractable tienen son los que más fósforo tienen. Mientras más fósforo extractable tiene el suelo, mayor es la caída en el tiempo. ¿Tá? Lo inverso pasa para cuando queremos construir. Mientras menos fósforo tenemos, más difícil es construir el fósforo. Entonces eso nos pone primero en una situación de alerta. Che, es mucho más fácil prevenir que curar. Cuando ya bajamos los niveles de fósforo Bray, es mucho más caro, la dosis equivalente va a ser mucho más alta para poder levantar los niveles de fósforo. Si nosotros tenemos buenos niveles de fósforo y empezamos a reponer lo que nos llevamos, vamos a lograr estabilidad de forma más eficiente. Y la dosis equivalente que habíamos calculado de 4,5 kilos, la dosis promedio resultante estuvo en los 4,2 kilos de fósforo. ¿Tá? Entonces nos lleva a ver lo mismo. Che, la dosis equivalente fue correcta, alcanzó el objetivo, pero en las zonas con menor fósforo inicial, la dosis equivalente es menos eficiente. Entonces, esto nos habla de que la dosis variable, ¿tá? Que vamos a hacer en función de niveles de fósforo en el suelo, para construir niveles de fósforo, no solamente tiene que ser variable en función del fósforo del suelo, sino que la dosis equivalente tiene que ser variable. Hay dos componentes que van a ser variables para calcular esa dosis y hacer esta construcción de forma más eficiente. Cuando vamos al zinc, ¿tá? Micronutriente, inmóvil, una dinámica muy similar a la del fósforo, vemos un comportamiento regional muy parecido. Región norte, niveles promedio por encima, bien por encima de una parte por millón, pero ya estamos viendo el 25% de los datos por debajo de una parte por millón. Estamos hablando de niveles de respuesta de los cultivos. Zona centro, gran parte de los datos, casi el 70% de los datos por debajo de una parte por millón. Y zona este con una dispersión un poquito más grande, también la mayor parte por debajo de una parte por millón. Entonces, de nuevo, estamos hablando de un nutriente inmóvil con alta variabilidad espacial, que estamos viendo respuesta en gramíneas principalmente a la fertilización, y que tiene técnicas de mitigación diferentes al fósforo. Hoy no estamos pensando en construir niveles de zinc, porque los cultivos los usan en niveles muy bajos. Hoy lo tenemos muy bien resuelto por ahí con arrancadores con zinc, siempre pensando entre 600 y 800 gramos por hectárea en función del nivel de deficiencia. Ahora, con esas dosis estamos fertilizando suficiencia del cultivo. ¿Qué va a pasar en el futuro con el zinc? Probablemente nos encontramos en situación más parecida a la del fósforo, que tengamos que agregar cantidades más importantes o inclusive pensar en alguna construcción. pH del suelo, de nuevo una región muy grande, ¿tá? Tenemos la mayor parte de los datos dentro de las franjas óptimas para los cultivos y para la disponibilidad de nutrientes, está entre 6 y 7,3. Y por supuesto nos encontramos algunos puntos que están por debajo de 6, ¿tá? Tendremos que ver cómo se explican, y con algunos puntos que están ya por encima de los pHs con tendencia básica o básico. Normalmente, vamos a pasar una más, en las diferentes regiones, si nosotros nos paramos y vemos los pHs básicos, normalmente los podemos explicar, ¿tá? ¿Cómo lo podemos explicar? Y tenemos zonas que tienen suelos salinosódicos, que tienen napas muy superficiales, que levantan sodio. Tenemos zonas con riegos de mala calidad, ¿tá? Los podemos explicar y podemos tomar decisiones para manejarlo. Ahora, ¿qué pasa con esos suelos que hoy están por debajo de 6? Nuestros suelos naturalmente no tienen pHs ácidos o medianamente ácidos, ¿tá? Entonces, esas zonas normalmente las empezamos a explicar por una deficiencia en la saturación de calcio, principalmente dentro del complejo de intercambio, que no voy a profundizar porque después va a hablar Diego un poquito más sobre ese tema. Ahí vemos un poquito la zona este, que es la que presenta por ahí pH un poquito más bajos, es la que menores niveles de saturación presenta. Y si vemos los bigotes inferiores, ¿tá? Vemos que tenemos gran parte de los datos por debajo del 40% de saturación, y eso ya está generando impacto en el pH del suelo y en la dinámica de nutrientes.
Siempre, espacio VA, siempre que hablamos de pH, hablamos por ahí de disponibilidad de nutrientes y uno de los nutrientes principales que estamos desarrollando, que es fósforo, está muy asociado al pH y a la precipitación con calcio o con hierro en función de los niveles. Bien, ¿qué pasa con el pH y el PSI en lotes bajo riego? En los lotes bajo riego nosotros tenemos relevados en la zona. En general son lotes que tienen aguas de buena a mediana calidad de riego. ¿Tá? Nosotros usamos un método de clasificación que fue generado por el IBNI, ¿tá? Que es un método de clasificación de agua para riego complementario, donde todos estos riegos que tenemos analizados en esta base de datos presentan un RAS ajustado entre 3 y 6, una conductividad eléctrica entre 0,3 y 1,2 y un carbonato de sodio residual menor a 1,25. ¿Tá? Son dentro de las aguas para riego en la provincia de Córdoba de mejorcita calidad. ¿Tá? ¿Y qué encontramos? Fíjense, este gráfico nos muestra los casos analizados bajo riego y el eje Y tiene sodio en 1000 equivalentes, ¿tá? Concentración de sodio en el suelo. Tenemos un aumento en los círculos bajo riego de 0,28 miliequivalentes cada 100 gramos en promedio en todos los casos, con aguas de muy buena calidad. ¿Tá? Cuando vamos a ver el porcentaje de sodio intercambiable, tenemos un aumento de 1,27% de sodio intercambiable en todos los lotes. Y cuando vamos a ver el pH, por supuesto, tenemos un aumento del pH de 0,6 puntos. ¿Tá? En estos casos que estamos con aguas de muy buena calidad, no encontramos situaciones críticas. Encontramos un aumento de sodio, encontramos un punto de equilibrio un poquito más arriba de los lotes en situación de secano. Pero, ¿a dónde va esto en el futuro? ¿Tá? La dinámica del sodio dentro de los lotes a partir del agua bajo riego depende de un montón de cosas. Depende de la textura, de la materia orgánica que van a dar la capacidad buffer de ese suelo. Dependen, obviamente, de la calidad del agua bajo riego y depende también de las lluvias, de la capacidad de lavar ese sodio que tenemos. Nosotros siempre nos gusta mostrar este caso, que es un caso muy didáctico, es un poquito más al sur de la zona que estamos representando, pero fíjense, este primer mapa es un mapa de porcentaje de sodio intercambiable. ¿Tá? Los niveles más rojos, más rosas, son de mayor sodio intercambiable, los niveles más oscuros son de menor sodio intercambiable. Este es un mapa de rendimiento con las vías de escurrimiento. Fíjense, donde mayor acumulación de agua tenemos menor rendimiento. Contrario, obviamente, a lo que esperaríamos. Y cuando fuimos a hacer un relevamiento de fertilidad física, densidad aparente, compactación relativa y tasa de infiltración, ¿qué nos encontramos? En densidad aparente y compactación relativa, niveles un poquito altos, pero no tan críticos. En tasa de infiltración, 10 milímetros, 11 milímetros, 20 milímetros de infiltración básica. ¿Tá? Entonces, tenemos un 30-40% de un círculo, de un pivot bajo riego, donde la principal herramienta para ser eficiente en el uso de agua está totalmente disminuida y obviamente expresándose en el cultivo. Estos son los gráficos de resistencia media de la penetración, donde de nuevo ¿tá? Encontramos niveles arriba de 3-4.000 megapascales en las zonas más críticas, que son las de mayor acumulación de agua y por ende de sodio. En ese mismo lote, ¿tá? Después de analizar muy detalladamente el caso y encontrar un problema realmente limitante, las prácticas que se realizaron ¿tá? Fueron un escarificado, una labranza vertical y una inmediata siembra de maíz arriba para generar raíces y fijar esas estructuras. Fíjense, tienen en azul los datos de 2020 y tienen en verde los datos de 2022. ¿Tá? Densidad aparente 1,56, en 2022 1,38, por debajo de los umbrales críticos. Infiltración 24 milímetros en el 2020, 170 milímetros en el 2022. Y acá lo mismo, ¿tá? El primer gráfico, tasa de infiltración en el eje X, rendimiento del cultivo en el eje Y. Fíjense cómo en el 2020 había una relación muy alta, 0,66 el R al cuadrado.
y en el 2022 esa relación se pierde, deja de ser condicionante de la infiltración. Y resistencia media de la penetración versus rendimiento, tenemos la misma situación. 2020, una regresión muy dependiente para el rendimiento del cultivo. En el 2021, ese chequeo, se pierde esa relación. O sea, esas variables dejaron de ser limitantes para el cultivo. Entonces, en términos de riego, calidad de agua y manejo del sodio y el pH en los círculos, es un tema muy importante para seguir muy de cerca, sobre todo mientras más nos vamos acercando a la mar chiquita en nuestra región, la calidad de agua empieza a empeorar un poquito. La recomendación nuestra es, salgamos del espacio BA, análisis de calidad de agua de riego, y no solamente quedarnos con riesgo moderado de salinización, riesgo bajo o moderado de solidificación, sino tratar de entender cómo va a ser el impacto de esa calidad de agua en nuestro sistema productivo. Y para eso hay herramientas, hay muchos sistemas de clasificación de agua para riego, se usa mucho el sistema, se me fue el nombre, el de Riverside, de USDA, que no aplica tanto para los sistemas de riego que tenemos nosotros. Nosotros recomendamos siempre clasificación IMNI de riego complementario y está muy bueno para hacer números y ver cómo incide en nuestro sistema el esquema de Costa y Aparicio desarrollado en INTA Balcarce, que nos permite calcular la incidencia de la lluvia, de los milímetros de nuestra región y de nuestros lotes en el lavado de sodio. Y por supuesto, la posibilidad o la planificación de tratamientos preventivos y de mantenimiento con yeso agrícola para tratar de mantener el sodio a raya en esos lotes. Y por último, nosotros participamos de la regional Montecristo APRESID y el año pasado, a partir de una jornada que hicimos con Guille Peralta, donde los socios en uno de los campos vimos varias pruebas muy didácticas de estructura de suelo, decidimos hacer un relevamiento a nivel de regional. Un relevamiento de lotes, vamos a llamarles estándares o promedio de las diferentes zonas de la regional, donde podamos ver, cuál es la situación de la regional con respecto a la fertilidad física de los suelos. Que es importante interpretar de los datos que vamos a ver, son datos promedio. Tenemos situaciones peores y tenemos situaciones mejores. Entonces, en la selección de lotes, lo que se hizo fue realizar un análisis de porcentaje de cobertura, índice de estallido, índice de materia orgánica, densidad aparente y compactación relativa, resistencia a la penetración y infiltración. ¿Qué encontramos? Fíjense, porcentaje de cobertura, en general arriba del 90%, la mayoría de los lotes, los abuelos ahí rozando, y el Espinillo y San Carlos, que están en naranja, tienen dos particularidades. El Espinillo son lotes que tienen papa dentro de su rotación, tienen una rotación de 5 años, donde tienen una o dos papas en el medio, con un porcentaje de gramínea muy alto, pero eso hace que el nivel de cobertura esté un poquito más abajo del 60%. Y el caso de San Carlos fue un lote que una semana antes de que vayamos a hacer las mediciones tuvo una labranza vertical, entonces nos encontramos con niveles de cobertura muy bajos, obviamente poco normales o una situación extrema para lo que es la regional y el manejo de ese lote particularmente. Entonces, teniendo eso en cuenta, índice de estallido, lo que buscamos en los índices de estallido es ver cómo se descompone un bloque, un pan de suelo de 20 centímetros por 20 centímetros de volumen, y tratar de ver cuál es la granulometría de ese suelo. Nos encontramos con que tenemos una gran cantidad de bloques grandes, que son las barras grises, en general arriba del 60 al 50% de los lotes, y eso nos está mostrando que tenemos un nivel de compactación superficial importante, muy asociado a la siembra directa y al tránsito de maquinaria. Cuando fuimos a calcular, a ver materia orgánica y a calcular el índice de materia orgánica, que es un índice que relaciona la textura del suelo con la materia orgánica para poder comparar entre lotes, nos encontramos que en general los lotes tienen buenos niveles de IMO para lo que es siembra directa,
a excepción de los abuelos y grosso, ¿tá? Y bueno, y el delfín que están ahí en 2.8, 2.1, 2.6. ¿Qué significa eso? El IMO tiene una escala, ¿tá? Vamos a llamar teórica, en la que en la teoría los suelos agrícolas deberían estar arriba de 5 en su relación de materia orgánica con arcilla y limo. La realidad es que ese valor varía mucho entre zonas, entre manejos, entre tipos de suelo, y nosotros a partir de nuestro relevamiento hemos identificado que suelos con una buena rotación, con un buen porcentaje de gramínea, que con una incorporación de cultivos de cobertura en el sistema de manejo, normalmente nos permiten encontrarnos entre 3,5 y acercarnos a 4, ¿tá? Y suelos que tienen por ahí rotaciones más livianas, con menos porcentaje de gramínea y con más tiempo o menos intensidad de cultivos, nos encontramos normalmente abajo de 3. Esto acá se ve perfecto y explica después muchas veces la situación de fertilidad física. Cuando vamos a ver infiltración, nos encontramos en general con muy buenos niveles de infiltración en esos lotes, ¿tá? Tomamos como valor umbral para la zona 60 milímetros y tenemos ahí siciliano y grosso, dos lotes que están alrededor, pero después tenemos niveles muy altos de infiltración. Acá repetimos. Y me faltó densidad aparente, que me quedo atrás de alguno, pero bueno, densidad aparente también estaba muy bueno y la compactación relativa nunca llegaba al 90%. Esto fue un relevamiento dentro de una regional de APRESID. Y nos encontramos con una sorpresa. Esperamos una situación general mucho más limitante de la fertilidad física y nos encontramos con buenos niveles de infiltración y indicadores de degradación de suelo por debajo de los umbrales críticos, ¿tá? A nivel promedio. Nos queda ahora para el año que viene relevar las situaciones más complicadas de la región. Entonces, para cerrar un poco y darle paso a Diego, un poco el mensaje que queríamos hacer con este relevamiento es, en general, nuestra zona está con buenos niveles de fertilidad, ¿tá? Si nos comparamos con el resto de la provincia de Córdoba, del área productiva y de la zona núcleo, pero ¿hacia dónde queremos ir? ¿Tá? Nos queremos encontrar con niveles de fósforo por debajo de las 15, 10 partes por millón en general y hacernos cada vez más insumo dependiente, o con niveles de materia orgánica, ¿tá? Cada vez menores, que generen impactos negativos en la estructura del suelo y en la eficiencia del uso del agua, o queremos tener en cuenta que estamos en una situación muy recuperable, ¿tá? Y tomarlo en cuenta. Para eso, medir, ¿tá? Análisis de suelo, relevamiento, tenemos hoy muchas herramientas para determinar cómo estamos parados en las diferentes situaciones dentro de los lotes, entender qué significan esas variables que estamos midiendo, ¿tá? Nosotros podemos hacer nuestros balances de nutrientes, de nuestras rotaciones, cómo estábamos hace 10 años, ustedes seguramente tienen análisis de suelo de años anteriores, y tratar de proyectar cómo vamos a estar dentro de 10 años si seguimos haciendo lo mismo, planificar, ¿tá? Tomar decisiones de forma consciente en función del impacto que generan no solamente en el cultivo que estamos desarrollando en esta campaña, sino en el sistema futuro, y por supuesto tratar de prevenir, ¿tá? La degradación, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino de fertilidad física del suelo. Paso a Diego. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Sé que el día fue bastante largo y bueno, les agradezco la posibilidad de que puedan escuchar un poquito lo que nosotros venimos haciendo, principalmente en lo que es en la zona este que mostraba Franco, a las 300 y pico muestras que él estaba monitoreando. Nosotros le sumamos unas 2000 y pico muestras más, en la cual la idea principal de esta parte de la charla es presentarle ensayos o trabajos que se vienen haciendo pensando en la recuperación de cada una de las variables que por ahí se vienen trabajando, principalmente lo que es en el balance de carbono, en lo que es pH, en lo que es la capacidad de intercambio catiónica y por ahí un poco en la mejora de lo que es el perfil, tanto en lo que es compactación y lo que es densidad aparente, que mejora la infiltración de nuestros suelos.
Sí. Bueno, no. Ahí vamos, bueno, en una primera instancia la idea es mostrarle una situación de estimación de lo que es el balance de carbono que nosotros tenemos en nuestros suelos, simulando una especie de distintas rotaciones que tenemos en lo que es una situación normal de rotación en la cual traté de simular, ¿no es cierto?, una rotación de cultivos en lo que es trigo, soja, trigo, maíz, un maíz de primera y una soja de primera, ¿sí? Y nos encontramos con la situación de que si nosotros tenemos un rendimiento de 3.000 kilos de trigo y un rendimiento de soja de segunda de 3.000 kilos, tenemos un balance de carbono negativo de 350 kilos de carbono por hectárea. Si eso lo llevamos a 100 hectáreas, estamos hablando de que estamos perdiendo 35 toneladas de carbono, ¿sí? En estas 100 hectáreas, 35 toneladas de carbono por año. Y si nosotros vamos, voy a tratar de simular los dos extremos para no repetir tanto lo mismo. Y si vamos a lo que es una soja de primera, que es la peor situación que tenemos, perdemos 1.250 kilos de carbono por año, ¿sí? Eso significa que en 100 hectáreas estamos perdiendo arriba de 120 toneladas de carbono por año, ¿sí? Esa situación, ¿qué nos determina? ¿Sí? Que dónde vamos a comprar el carbono que nos está faltando en el suelo. ¿Sí? Nos estamos comiendo el principal insumo, el principal recurso, que es lo que nos da toda la estructura y toda la estabilidad que tiene el suelo, es el principal recurso y lo estamos comiendo. ¿Y a dónde lo vamos a ir a comprar? No se vende. Eso que nos da la situación de que en el relevamiento de la cantidad de muestras que le decía recién, estamos teniendo un nivel o un porcentaje de materia orgánica en la actualidad de 2,2%, en los ambientes, o en los mejores ambientes, y en los peores ambientes, 1,95% de materia orgánica que hoy tenemos relevado en los ambientes de baja productividad y de alta productividad. Eso significa que en los suelos que nosotros tenemos ahí en la zona de Córdoba, que son aplustoles típicos y aplustoles énticos, de una situación de hace 25 30 años atrás que teníamos el 3% de materia orgánica, o alrededor del 3% de materia orgánica, en 25 años nos comimos el 30%, 35% de esa materia orgánica, ¿sí? Y esa es la situación actual de hoy. Entonces, si no cambiamos, vamos mal. Lo que es pH de suelo, normalmente nos venimos escuchando una problemática de acidificación de suelo. Nosotros lo que es en Córdoba tenemos una problemática que es interesante. Por ahí empezamos a encontrar situaciones de una tendencia más básica de pH, una tendencia más a la neutralidad, más arriba de 7 o cercano a 7, y cuando empezamos a descubrir o empezamos a trabajar, decir, che, ¿por qué motivo en la zona este de Córdoba, si todos están hablando de la acidificación de suelo en la zona agrícola, por qué nosotros en la zona este de Córdoba estamos, cada vez que aumentamos la cantidad de muestras en análisis, nos encontramos con pH cada vez más alto? Y la realidad es esta, ¿sí? Que nos encontramos en las zonas de peores ambientes con un PCI promedio de 13%, un PCI promedio del 13%, significa, o eso en realidad estamos teniendo PCI por arriba del 25% en algunas situaciones, prácticamente en una zona donde no tenemos nada que producir. Y en un ambiente de alta productividad, un promedio de 7,4% de PCI, ¿sí? Situación que me da a pensar que tengo una problemática. Entonces, cuando tuvimos el promedio, lo llevamos a decir, ¿y cómo estamos por ambiente entre valores máximos y valores mínimos? Y nos encontramos con esta situación. De los últimos 2 años venimos encontrando que en la zona de alta productividad, que es el gráfico primero de la izquierda arriba, tenemos valores de pH promedio de 7, de 8, 7, 9, más o menos en esos niveles. En el de media, que es el gráfico a la derecha arriba, estamos también en valores de 8,4, 7,9, y en los valores de baja productividad, valores de 9 y 8,5 de pH, estamos hablando. ¿Sí? Valores extremos, con situaciones que le mostré recién, con valores de PCI que tienen un promedio del 13%.
Pero no somos ajenos a la problemática general que está teniendo los suelos agrícolas. Si vemos los valores mínimos de cada uno de esos ambientes, nos encontramos con situaciones de 6 o quizás por debajo de 6 en cada uno de los ambientes, ¿sí? Entonces tenemos dos problemáticas que son importantes para atacar acá. Por un lado, pHs extremos por arriba de 8, en el cual tengo un PCI promedio por arriba del 13%, y tengo pHs ácidos que, sea donde me pare a la hora de hablar de productividad, me están limitando en la productividad de nuestros cultivos. En lo que es compactación de suelos, ¿sí? Tenemos situaciones como estas, en las cuales tenemos un perfil de compactación ahí alrededor de los 30-35 centímetros, donde tenemos este tipo de crecimiento de raíces, donde la raíz directamente no tiene la posibilidad de explorar el perfil, ¿sí? Donde es importante que yo descubra esta situación. ¿Por qué? Porque si no tengo la posibilidad que la raíz me explore el perfil, no voy a tener ni captación de agua ni captación de nutrientes. Entonces es importante que yo lo descubra esto. Y tengo este tipo de situaciones. Después me puedo encontrar con esto, donde tengo compactaciones muy altas, ahí en los primeros centímetros, a los 10 centímetros. Y tenemos esta situación en el cultivo de alfalfa, por ejemplo, ¿sí? Donde vemos a la izquierda, las plantitas de la izquierda, una situación donde se descompactó y se sembró, y la foto de la derecha donde no se descompactó. Fíjense lo que es la distribución de esas raíces. 60 días después de la siembra es esto, ¿sí? La alfalfa donde no tenía ningún tipo de impedimento en el perfil. Tengo una raíz que es prácticamente el mismo tamaño que la planta a los 60 días de la siembra. Y en la fotito de la derecha vemos que prácticamente la raíz no pudo desarrollar prácticamente nada, ¿sí? Tenemos toda la raíz amontonada sin ninguna posibilidad de explorar el perfil y de captar nutrientes y recursos. La foto de la derecha muestra un poco la situación óptima, ¿no es cierto?, de lo que sería un desarrollo radicular sin tener ningún tipo de inconveniente. Después tenemos este tipo de situaciones donde por ahí se trabaja sin tener el dato a qué profundidad tengo la compactación. Entonces, en este caso, el productor pasó un paratil donde no habíamos medido la profundidad a la cual estaba compactado, y tenemos esta situación. Tenemos a los 25-30 centímetros un perfil prácticamente sin ningún tipo de restricción de resistencia a la penetración de las raíces, y nos encontramos con esta situación, en la cual sembramos el maíz y vemos perfectamente, si se aprecia en la foto, la distribución de las raíces del maíz que llega ahí a los 25-30 centímetros. Eso fue después de una lluvia, hicimos una calicata y vemos cómo está la parte oscura, que la humedad penetró hasta una cierta profundidad, y para abajo tenemos el perfil de suelo blanco, ¿sí? Prácticamente cero infiltración de agua de esa profundidad para abajo, ¿sí? Entonces, en este tipo de situaciones, ¿sí?, nosotros no podemos pensar en hacer un potencial de rendimiento explorando todo el perfil, porque básicamente el volumen de suelo se me disminuye ¿cuánto? Un montón. Entonces no podemos hacer ese tipo, o en realidad midiendo empezamos a entender un poquito hacia dónde empezamos a hacer nuestro balance de nutrientes y cuál es el potencial de rendimiento que podamos tener en este tipo de situaciones. Y esta es la situación. Les diría que prácticamente el promedio de las 2.300 muestras nos da esta situación de perfil, ¿sí? Donde tenemos situaciones de baja productividad, ¿sí? Donde que principalmente o encontramos mucha situación donde tenemos una compactación que nos está limitando la productividad, pero una situación de compactación de suelo en la cual nos permite trabajar sin ningún tipo de problema. Pero este es el promedio de las 2.300 muestras, ¿sí? Y nos encontramos con esta situación, ¿sí? Cuando yo tengo el perfil que no tengo prácticamente ningún tipo de restricción para la penetración de las raíces, nos encontramos con esta situación de los maíces, con raíces más largas o más profundas del metro, ¿sí? Metro 30, metro 40, metro 50 que llegamos a encontrar. Y fíjense ese perfil de humedad, ¿sí? Prácticamente tenemos situaciones en las cuales tenemos prácticamente un metro. Después estamos hablando de la misma foto del maíz que no se había descompactado o que se había pasado el paratil en una situación de poca profundidad, donde no tenemos ningún tipo de perfil, ningún tipo de problema en la compactación. Fíjense la exploración de las raíces y cómo penetra la humedad en cada uno de los centímetros de suelo.
Otra problemática es la capacidad de intercambio catiónica. Vemos que en el año 2021, nosotros en el 2020 empezamos a trabajar ya con un nivel de muestras importantes como para empezar a tomar este tipo, o empezar a tener este tipo de información. Y nos encontramos que en el año 2021 teníamos un porcentaje de saturación de base de 60. ¿Sí? Una cosa que para lo que es la parte productiva es una locura. Realmente es un suelo que tiene un montón de problemáticas y un montón de situaciones en las cuales nosotros no podemos pensar en tener potenciales de rendimientos tan altos. Entonces, de situaciones de 60% de saturación de bases, hoy estamos, a partir de las determinaciones que se fueron tomando y las planificaciones que se fueron haciendo, estamos en una situación de 79 a 80% de saturación básica. ¿Sí? Cuando hablamos de pH, y teniendo en cuenta lo que es la capacidad de intercambio catiónica, ¿qué vemos? En esta situación analizamos la situación de baja productividad, donde vemos que en el año 2021 teníamos una situación de 5,7 de pH, en el año 2022 6,15 y en el año 2023 6,34, 6,36. Cuando analizamos eso en la misma situación, pero en el ambiente de media, ¿sí? Vemos un pH de 6,07 en el 2021, 6,23 en el 2022 y 6,40 en el 2023. Y si analizamos los ambientes de media productividad, ahí vemos 6,11, 6,20 y 6,55 en los distintos ambientes. ¿Qué empezó a pasar acá? Básicamente empezamos a tener trabajos o empezamos a atacar el problema de la baja saturación de bases con aplicación de enmiendas cálcicas. Y acá un poquito lo quiero relacionar con esto porque vuelvo a la situación de pH que tenemos en cada uno de los ambientes y vemos una particularidad en el último año, que son las muestras que empezamos a relevar ahora. Empezamos a ver que en cada uno de los ambientes tenemos una pequeña tendencia a la baja, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? Porque el tercer año consecutivo que venimos haciendo aplicaciones a dosis variable de enmiendas cálcicas a dosis de 400 kilos por hectárea, y llevamos la saturación cálcica de los suelos de 35 a casi 50%, ¿sí? Elevamos en un 15% la saturación cálcica de la capacidad de intercambio catiónica. ¿Eso qué pasa? Por un lado, ataco el problema con los dos problemas con una misma situación. El sodio que tengo en la capacidad, en el PSI, en el porcentaje de sodio intercambiable, y la saturación cálcica que me determinan los suelos con bajo pH, los ataco de la misma manera. ¿Cómo es? Con aplicaciones de enmiendas cálcicas. Entonces, por un lado, con el aumento de la participación del calcio dentro de la SIC, por un lado, lavo el sodio, ¿sí? Por otro lado, aumento el pH por aumento de la saturación cálcica dentro de la capacidad de intercambio catiónica, ¿sí? O sea, básicamente la capacidad de intercambio catiónica está compuesta por 5 nutrientes, lo que es el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio y el hidrógeno, que normalmente lo conocemos como el porcentaje de insaturación dentro de la saturación de base. Normalmente es una variable que no cambia en los suelos porque depende de la textura del suelo que tengo, entonces eso no lo puedo modificar. Entonces, si yo tengo una variable que siempre fija, que vamos a suponer que es 20, la capacidad de intercambio catiónica que tengo, y yo con los cultivos o con el lavado de bases me estoy consumiendo el calcio, el magnesio y el potasio, le estoy dejando espacio tanto el sodio como el hidrógeno para que me empiecen a ocupar parte de esa SIC. Con el aumento de las napas o con la inundación del 2016, con el aumento de las napas, ¿qué pasó? El sodio se fue a superficie y no tuve ninguna manera de que ese perfil se me lavara. Incluso nos encontramos con situaciones que en 2012, 2013 eran una cosa y después de la inundación o de las grandes lluvias del 2016 nos encontramos con totalmente otra situación. Entonces, con la aplicación de enmiendas cálcicas, como le decía, con dosis de 400 kilos promedio por hectárea, elevamos en un 15% la saturación cálcica dentro de la SIC. Lo que es balance de carbono, volvemos a la situación inicial que le mostré en la primera diapositiva. Hicimos un trabajo con cultivos de cobertura donde metimos en la rotación de cada una de las situaciones que yo les comenté con distintas especies que utilizamos, ¿sí? Principalmente lo que es
centeno, avena estrigosa, nabo y vicia. Y empezamos a pensar, decir, bueno, ¿cuál es el aporte que tengo de estas especies en la cantidad de carbono que yo le aporto al suelo? ¿O cuál es el balance de carbono que tengo si yo dentro de la rotación meto un cultivo de cobertura y no dejo el suelo descubierto? Entonces medimos la cantidad y calidad de biomasa que me aportaba cada uno de los cultivos de cobertura. Hicimos un balance de nitrógeno con los 350 kilos que perdía de carbono con una rotación trigo-soja, con las cuatro ejemplos de rotación, y encontramos lo siguiente, digamos, y en la parte de abajo mostramos en un semáforo donde la parte verde o los valores verdes en verde significa que tengo un balance positivo de 1 tonelada, arriba de 1 tonelada por hectárea de carbono, metiendo un cultivo de cobertura en la rotación. Los valores amarillos entre 0 y 1 tonelada de carbono por hectárea, y los valores rojos donde son cercanos a 0 o valores negativos, ¿sí? Entonces, la problemática es seria, porque por más que yo siga trabajando con cultivos de cobertura, si bien yo estoy tendiendo a positivo o a 0, ¿sí?, sigo en algunas situaciones con un balance negativo de carbono. Estamos hablando también de rendimientos, porque vale aclararlo, el rendimiento de la materia seca de los cultivos de cobertura fue bajo por una cuestión de lluvia, con una cuestión de precipitaciones durante el otoño e invierno, donde fue baja, pero en realidad lo que quiero mostrar es que se dificulta, aún así, con el uso de cultivos de cobertura, llegar a un balance de carbono neutro o positivo. Entonces, la problemática realmente es seria. En esas mismas parcelas que hicimos los cultivos de cobertura, medimos densidad aparente, donde en 3 años consecutivos, y nos dio esta situación, donde en la parcela testigo, donde no teníamos ningún tipo de cultivo de cobertura, teníamos una densidad aparente promedio de 1,48. Sí, 1,48. En 10 hectáreas hicimos 50 piques y nos dio un promedio de densidad aparente de 1,48. Después de los cultivos de cobertura consecutivos durante 3 años, llegamos a una densidad aparente de 1,43. ¿Sí? Esa era la situación, en la foto era la situación del suelo, digamos, con una participación de las raíces y una textura bien migajosa, donde le quisimos meter una variable más a la medición y hicimos lo que es la infiltración inicial o la infiltración básica, ¿sí? Y llegamos que al momento que iniciamos los cultivos de cobertura, o al momento que iniciamos la medición, en realidad teníamos una infiltración de 48 milímetros en ese perfil de suelo, y a 3 años, a 3 años consecutivos de cultivos de cobertura, pasamos esa infiltración a 97 milímetros, ¿sí? Esto nos da la importancia que tenemos a la hora de manejar los cultivos de cobertura en lo que es tanto la compactación de suelo como en la densidad aparente. Y para ir terminando, yo me quedo un poquito con la presentación, o con el cierre de la presentación de Franco, donde los invito a que, más allá de todas las cosas que nosotros le presentamos acá, les invito a llevarse un consejo, y es que cada uno de nosotros tenemos que medir cuál es la situación actual de nuestros lotes. En base a eso, empezar a planificar, empezar a tomar decisiones, porque es la única forma que vamos a aumentar la productividad de nuestros suelos. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a preguntas. Si quieren ir enviándola, y si no, la otra alternativa es que levanten la mano y me acerco el micrófono, así vamos aportando a la charla. Una pregunta que hacen es cómo tomar muestras y cada cuántas hectáreas para medir el fósforo Bray, siendo nutriente variable en el lote. Bien. A ver, ¿se escucha ahí? Sí. El fósforo es un elemento de una variabilidad espacial muy, muy grande. Para tener una confianza muy alta, los análisis de ensayo, los papers, recomiendan una medición por hectárea, ¿tá? Una muestra de suelo por hectárea. O sea, estamos hablando de un costo altísimo para poder caracterizar bien esa distribución. Obviamente,
para poder llegar a un costo que se adapte al sistema productivo, que nos permita tomar decisiones, podemos usar grillas, ¿tá? Que nos permitan caracterizar el fósforo en una densidad más baja, cada 3 hectáreas, cada 5 hectáreas, cada 10 hectáreas. Nosotros normalmente recomendamos tomar muestras de suelo con una densidad de 3 a 5 hectáreas, muestras compuestas, ¿tá? Es muy importante a la hora de tomar las muestras, también es dónde hago el pique. No es lo mismo, teniendo en cuenta que nosotros aplicamos mucho fósforo en los surcos, no es lo mismo pinchar el surco que pinchar exactamente el centro entre las líneas de cultivo. Entonces, cuando nosotros ponemos 10 a 12 piques en una muestra, tenemos que tratar de ir cubriendo todo el ancho del surco para poder promediar bien la situación de fósforo de ese lote. Y el otro tema es que existen tecnologías que nos permiten modelizar con muy buen nivel de confianza la distribución del fósforo, como es lo que mostramos hace un ratito, que es la modelización a partir de radiación gamma. Las tecnologías de mapeo del suelo nos permiten bajar la densidad de muestreo y poder modelizar o predecir el comportamiento de los diferentes atributos con muy buenos niveles de confianza, dependiendo del tipo de tecnología y dependiendo del atributo, ¿no? Pero tenemos tecnologías para caracterizarlo muy bien y poder generar planteos a largo plazo con un muy buen relevamiento. Entonces, de nuestra parte, la recomendación es hacer un muy buen relevamiento inicial, porque el fósforo, al ser un nutriente inmóvil, nos permite planificar todas esas entradas y salidas a largo plazo y chequear a los 4 o 5 años la evolución del fósforo en el suelo. Bueno, en nuestro caso hicimos un ensayo hace 2 años atrás donde agarramos un lote de 30 hectáreas, hicimos una muestra por hectárea, una muestra cada 2 hectáreas, una muestra cada 3 y así hasta llegar una muestra en las 30 hectáreas. Y la idea era medir cuál era a partir de qué intensidad de muestreo empezaba a arrastrar un porcentaje de error determinado. Y nos dio que a partir de la quinta muestra empezamos a arrastrar un error mayor al 10% de variabilidad con respecto al promedio, digamos. Tomamos el promedio de la muestra por hectárea y a raíz de ahí empezamos a analizar a qué intensidad mínima nos arrastraba un error más al 10%. Y bueno, a partir de 5 muestras, de una muestra cada 5 hectáreas, empezamos a tener un error mayor al 10%. Tomamos el 10% por tomar una variable o como un punto de inflexión, digamos. Más del 10% lo rechazamos, menos del 10% lo aceptamos. Y bueno, a partir de una muestra cada 5 hectáreas empezamos a tener ese tipo de variabilidad. En un lote que teníamos máximo 60 partes por millón y un mínimo de 25 partes por millón de fósforo. Si alguien tiene, si no, bueno, pregunto. Diego, vos hablaste de, el estado de situación del pH, de cómo estaba cambiando, ¿no? ¿Cómo está el fósforo, digamos, ligado al pH? Bueno, nos venimos encontrando con una situación bastante particular en la cual, sin darnos cuenta en realidad, o atacando la problemática que teníamos tanto de pH alcalino como pH ácidos, con la incorporación del calcio y empezar a aumentar esos valores mínimos de pH como los teníamos, como lo mostré en la diapositiva. A medida que fuimos aumentando el valor de pH, nos fuimos encontrando con que el fósforo empezó a aumentar y estamos hoy con un fósforo en los suelos arriba de las 20 partes por millón, cuando en el 2021 estábamos por debajo de las 20 partes por millón, situación que sin querer, ¿sí?, fuimos mejorando la disponibilidad de fósforo por mejorar la variable de pH, tanto en la parte alcalina como en la parte ácida. Bien, y una última, a ver, como cierre, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes están viendo respecto al nivel de adopción de la tecnología de diagnóstico de parte de los productores, ¿no? Y también respecto a la adopción de la conciencia que tiene el productor de la zona Córdoba, digamos, de Córdoba Norte, respecto a la importancia de la problemática de los suelos, ¿no? Bien. Yo creo que en general los productores y los que estamos en general en este entorno tenemos muy claro
las variables que tenemos que medir y el impacto que tienen nuestras decisiones de manejo en la sustentabilidad del sistema. Y muchas veces usar o no una herramienta tiene muchas variables. Hoy las herramientas de diagnóstico y de decisión y de aplicación, hablamos de muestreo del suelo, de mapeo del suelo, de dosis variable, hoy están muy disponibles a través de los laboratorios, de los prestadores de servicio como nosotros, de las plataformas, y muchas veces las decisiones de adoptarlas o no tienen que ver más con cuestiones estructurales de nuestro sistema agrícola, ¿no? Nosotros lo que vemos en general es que dentro de nuestros clientes lo que pueden lograr un sistema que le permita tomar decisiones de mediano plazo, arrendamientos a 3 años o más, o tener la propiedad de la tierra, les permite por ahí incorporar tecnología con un nivel de amortización en el tiempo un poquito más importante y poder sacar provecho de decisiones. Y por ahí cuando tenemos clientes que entran en un esquema de arrendamiento anual o de incertidumbre en cuanto a la tenencia de tierra, es por ahí lo que limita la adopción de tecnología en mayor medida. A ver, cuando me hacen esta pregunta yo siempre trato de presentar un contexto en base a 4 variables. Por un lado, lo que son la disponibilidad de las tecnologías, la cultura, los procesos y las personas, ¿sí? Yo creo que allá en el año 2011-2012, cuando salieron los banderilleros satelitales, cuando salieron los mapas de rendimiento y demás, si bien ya se venía trabajando, pero tuvieron la explosión, tuvieron un crecimiento exponencial en la adopción, porque son tecnologías que no necesitan procesos, ¿sí? No necesitan de análisis, no necesitan de mucha comprensión para poder utilizarlas. Yo creo que lo que es hoy la tecnología y lo que es la agricultura de precisión en la actualidad, empezamos a involucrar tanto la cultura, la persona como los procesos, y eso significa que tenemos que adaptar todo nuestro equipo de trabajo a que entienda realmente qué es lo que estamos haciendo y cuál es el verdadero potencial que tienen esas tecnologías que tienen disponibles. Entonces eso es algo que de a poquito se va rompiendo con esa barrera cultural de producir a través de una receta y empezando a analizar información que me permite mejorar la toma de decisiones en cada uno de los lotes, en cada uno de mis establecimientos. Y el productor tiene un verdadero desafío, el productor y los técnicos tenemos un verdadero desafío de cara al futuro, que es aumentar la productividad con un recurso escaso que es el suelo. Entonces eso nos va a llevar a que sí o sí tengamos que ser eficientes tanto en el uso de insumos como en el aumentar la productividad en cada uno de los centímetros cuadrados de nuestro suelo, y eso solamente me lo va a permitir la incorporación de tecnologías, la digitalización, la trazabilidad. Y además de todo esto, el otro desafío es que tenemos que aumentar la productividad y siendo amigos del ambiente, ¿sí? Y eso no puede ocurrir si no incorporamos tecnologías, y creo que el productor se está dando cuenta cada vez más de eso. Entonces la adopción de estas tecnologías están siendo año a año o se están adoptando con cada vez más frecuencia. Bien, si no hay más preguntas, bueno, damos por finalizado la charla y bueno, les agradecemos a todos, digamos, la presencia, la atención y bueno, Diego, Franco, muchísimas gracias también.